Gambetas y Joropo, tu podcast con sabor vino tinto. Bienvenidos al primer episodio del podcast Gambetas y Joropo, en el cual vamos a estar hablando sobre la Copa América del 2011. Mi nombre es Jonas Cordero y les voy a presentar a mis compañeros del día de hoy. Soy Juan, bienvenidos a NXT Vino Tinto. Y mi nombre es Luis y este es nuestro primer episodio y estamos muy emocionados de estar con ustedes y compartir esta pasión que es la vino tinto. Y bueno, nada, vamos a empezar hablando de lo que fue esa Copa América de 2011, una copa que para muchos fue como la primera copa importante vivida, donde pasó algo histórico, ¿no? Pasamos de fase de grupo, llegamos a cuartos, a semifinales, pero fue bueno, fue importante, fue histórico. Y hoy vamos a estar hablando sobre esa primera parte. Esa primera parte podríamos decir que, que fue la fase de grupo. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, para ustedes, muchachos, ¿cuál es su primer recuerdo sobre esa Copa América? Bueno, empiezo yo. Yo recuerdo gratamente, el recuerdo más grande que tengo grabado en la cabeza de esa Copa América 2011 fue el partido ante Paraguay. Por lo bonito del partido, por lo cerrado, por la cantidad de goles y por, bueno, lo que tengo grabado específicamente de ese partido fue el gol debajo del arco, asistencia de Reni Vega. A ver si me acuerdan quién metió ese gol. No. Grandy Peroso, sí. Fue Grandy Peroso. Fue el que me metió ese gol debajo de los tres palos. Y bueno, la verdad es que tengo grabado ese gol frame por frame, por cuadro. Lo tengo en mi cabeza y nunca se me va a olvidar ese gol. Lo que lo grité junto a mi papá. Y la verdad fue un bonito recuerdo de esa Copa América que para mí fue lo mejor que hemos visto de la Vinotinto en lo que yo llevo viviendo. Por ahora. En lo que yo vi. Es lo más grande que he visto. Bueno, para mí son dos palabras muy clave. Mejor versión. Sí. La mejor versión de la Vinotinto que se ha visto en los últimos 20 años, creo que para mí es esta del 2011. Una Vinotinto que guerrió todos los partidos. A pesar de ese 3-3 heroico. Literalmente ese partido va a pasar a la historia de Venezuela, obviamente. Yo quiero destacar el partido contra Brasil. Un partido que lo defendimos bastante bien y que para mí ahí se demostró que Venezuela en esa Copa América estaba para mucho, la verdad. Después, bueno, se ratificó en el juego contra Ecuador, un juego increíble también. Y obviamente el Paraguay y Venezuela 3-3, como ya dije anteriormente, histórico. Y seguirá por mucho tiempo en la memoria de los venezolanos, obviamente. Y por supuesto. Entonces, vamos a darle un poco de contexto de repente a esas generaciones nuevas que no vieron tanto esa copa o no se recuerdan, o lo que sea. Recuerden que la edición anterior de esa copa fue la copa que se celebró en Venezuela en el 2007. Claro. Esa copa también fue una buena copa para Venezuela. Si no mal recuerdo, pasamos de fase de grupo o estuvimos cerca. Y bueno, esa fiebre que teníamos de la Copa América celebrada en nuestro país se trasladó a la siguiente, donde podríamos decir donde hay mucha gente estaba ya con la fiebre vino tinto, ¿no? Pero vamos a darle un poco de contexto. ¿Qué estaban ustedes haciendo en ese año, en el 2011? Yo todavía estaba en el colegio, por ejemplo. Estábamos ¿Y tú, disfrutando, Juan? viendo los partidos, obviamente, en el mismo colegio. También en el colegio, oye, Bien, estábamos jóvenes y bueno, bastante joven. Entonces, esa época podríamos decir que fue rara, ¿no? Porque nosotros, obviamente, Venezuela no es como estamos hoy, ¿no? La fiebre vino tinto que tenemos todos no era la misma fiebre que teníamos en esa época. Había muy poca gente que seguía la selección. Podríamos decir que todos veníamos de seguir clubes o inclusive otras selecciones del Mundial, ¿no? De selecciones como Brasil, España, Francia, etcétera. Entonces, esa copa fue como la primera copa en la que creo que todos nos unimos para ver a la selección, correcto. Podemos sí. decir que la de 2007 estábamos empezando, ya la de 2011 mucha gente se empezó a subir a ese tren, ¿no? Y fue, yo creo que más, bueno, aparte de lo deportivo, lo histórico que se logró hablando deportivamente,
podríamos decir que también fue importante para el fanático, ¿no? Para empezar a empañarse de su selección. Para mí en lo personal, bueno, yo también la viví, yo estaba en el colegio y no recuerdo que cuando uno llegaba del colegio otra cosa que no se hablara, sino que fuera de la Copa América, ¿no? Este, todo el mundo hablaba, mira, ¿viste ese partido? O ¿viste lo que hizo Vizcarrondo? ¿Viste esto? La verdad fue un recuerdo muy bonito que todos compartimos en común y creo que eso es algo que nunca se nos va a olvidar a pesar de que no hayamos logrado nada como un tercer lugar o llegar a la final, pero creo que para nuestra historia eso fue un hito muy importante para nosotros, ¿no? Es que para mí creo que, o sea, más que todo es historia por la manera en que jugó Venezuela. Cómo guerrearon cada partido y de verdad la manera, o sea, al pelotazo, algunos partidos obviamente contra Brasil, pero ya después del partido contra Ecuador y Paraguay se ve una Venezuela totalmente diferente. Se ve una Venezuela de un toque, de me abro hacia la izquierda, me abro hacia la derecha, los jugadores buscaban el balón, iban, presionaban en presión alta, totalmente Yo, diferente a lo que se ve yo, ahora, yo actualmente más, en la Vinotinto. yo más que juego le vi garra e intensidad a esa Venezuela, le vi homogeneidad y bueno, trabajar como equipo, más que individual. La verdad, lo del partido contra Brasil me parece, aunque tuvimos, oye, las suertes que tenemos todos en un partido que puede pasar, todos los equipos les pasa, pero más que nada pienso que en ese partido se organizaron a defender y la verdad es que sacamos un buen resultado. Y bueno, repito lo del partido de Paraguay, aparte o sea, nos llevamos 3 goles, pero ellos también se llevaron 3 goles. Y fue un partido épico en donde el trabajo en conjunto, la garra y nunca dejar de soñar fueron los protagonistas. La verdad es que estoy muy orgulloso. Con el partido de Ecuador, bueno, y ahí aquí me matarán, pero yo ahí vi más desmérito de Ecuador que mérito de Venezuela. Ok, y ahí te agarro, Juan. Antes de Ok. empezar, entrando en los partidos como tal, ¿qué les parece si empezamos a hablar un poco de lo que fue cada partido, ¿no? Ese partido de Brasil, ¿no? Creo que si no me equivoco fue la primera jornada. Fue un partido donde se le notó a Venezuela un poco nerviosa. Vamos a desmenuzar un poco por partido, ¿no? Vamos a hablar de ese primer partido contra Brasil, que fue creo que un partido donde Venezuela estaba jugando nervioso. Bueno, obviamente es el debut, está jugando contra la tetracampeona del mundo, un Brasil repleto de figuras, ¿no? Neymar, Ganso, Dani Alves en su prime en el Robinho. Barcelona, Robinho en el Madrid, Pato en su prime en el Milan también. Y nosotros, bueno, con nuestros jugadores, estaba Salo muy joven en el Málaga, Rincón estaba en el En Hamburgo, Hamburgo, 23 añitos, 23 añitos. teníamos una de las parejas de centrales más sólidas que hemos tenido como Vizcarrondo y Peroso, Rosales en la derecha, Sichero en la izquierda, Paqui Lucena. Contábamos en esa época todavía con Maldonado, con Giancarlo, bueno, obviamente Juan Arango, Maestrico, ¿no? Fue un partido donde Venezuela aguantó hasta que llegó esa jugada de gol, si no mal recuerdo, bueno, ese casi gol. No sé si fue Robinho o fue Pato, me corregirán ustedes por ahí. Robinho, Este, tiene que ser Robinho. que Vizcarrondo saca con el hombro, ¿no? Sí, Todo el mundo decía que era mano, pero no, la sacó nítido con el hombro. Yo creo que si en la época hubiera VAR o algo, creo que igual no hubiese pasado nada, pero fue una jugada que creo que ahí dijimos, esta copa va a ser especial, ¿no? Esto va a sí, ser algo, este año va a ser distinto, ¿no? sí, bueno, ¿Cómo lo ven ya, ustedes? disculpa que te interrumpa, pero estoy de acuerdo contigo, la verdad. Venezuela salió a ese partido a defenderse más que todo, primer partido de la Copa América y te toca la tetracampeona del mundo. O sea, obviamente íbamos con miedo, pero se comportó bastante sólida defensivamente. Tuvimos tan nosotros unas oportunidades, pero obviamente era una Brasil muy distinta a la que se ve hoy en día. También
pero me gustó mucho lo que mostró Venezuela en ese partido. Obviamente, a destacar lo de Vizcarrondo, una jugada también, otra que va a pasar hasta la historia, literalmente. Y me gustó mucho el partido de Gabriel Sichero para destacar un poco en esta Copa América. Sobre todo en este partido que lo tuvo bastante difícil por la banda izquierda, teniendo un Robinho bastante libre por todo el campo. Pero hizo un buen trabajo, la verdad. Creo que uno de los mejores defensivamente en toda la Copa América. Totalmente de acuerdo. De ese partido lo destacó a él, sobre todo porque por esa banda izquierda y por ese sector. También estaba Robinho, estaba Neymar que se abría por ahí y después volvía al centro. Y la verdad es que estaba muy difícil. Yo de ese partido, más que individualidades, te rescato es el conjunto y el orden que tenía Venezuela para defender a la tetracampeona del mundo en su primer partido de la Copa América. Eso ya es un mérito enorme. Y bueno, nada, lo veríamos más adelante, quién llegaba más lejos. Y bueno, nada, destaco también siempre en todos los partidos a Juan Arango. La verdad, el único que podía hacer como un reloj allá arriba, como poner orden, visión. Y para mí, bueno, ustedes saben que para mí es el mejor de la historia de Venezuela. Y bueno, nada, ese primer partido no le achacó nada a Venezuela, era la tetracampeona del mundo y bueno, conclusiones todas buenas, por mucho que hayamos jugado atrás. Oye, creo que era lo que teníamos que hacer contra ese equipo. Obviamente con más confianza capaz le hubiésemos hecho un poco más de daño, pero pienso que en ese momento, en contexto de donde veníamos, como estábamos jugando, yo pienso que lo hicimos muy bien con César Farías al mando. Sí, en ese partido la línea defensiva, a pesar de que tuvo sus detalles, ¿no? En algunos minutos, yo creo que ahí fue como la bueno, ustedes saben, ¿no? Fue cuando Consolidación. eso, estaban más compenetrados Vizcarrondo y Peroso. Creo que fue una línea defensiva muy equilibrada con un Robertico Rosales que volaba por esa banda derecha, con Sichero también que andaba en un buen momento. En ese momento creo que está jugando en Newell's, en Argentina. Creo que esa fue una de las copas donde más los venezolanos estaban jugando en el 11, ¿no? Hablando particularmente, estaban jugando en buenos clubes, ¿no? También destacar a Reni Vega en ese partido particular. Bueno, con su estilo, ¿no? Particular de ir a cazar los centros como si como si estuviese jugando balonmano, ¿no? O O básquet, waterpolo, ¿no? por ahí va la cosa. Pero fue un buen partido donde el 0-0 dejó grandes sensaciones. Creo que fue un partido importante, ¿no? Porque creo que fue donde por los puntos se logró un empate con Brasil, que eso antes no se había logrado, o sí se logró un par de veces, no mucho. Que bueno, que para algunos sonará un poco conformista, pero eso es nuestra historia, muchachos. Eso es lo que nosotros son los pequeños resultados que vamos sumando hasta a cosechar algo más grande en el futuro. De verdad, ese partido, me dejó muy buenas sensaciones y es un partido como para tú repasarlo y verlo, ¿no? Que Sí, tú estés en tu casa, te pongas a ver el partido, te acuerdes un poco y empieces a empaparte, ¿no? Más de lo que es la vinotinta. sí, sobre todo porque también la prensa internacional, todos los que hablaban de fútbol, periodistas, decían que iba a terminar en goleada. Y no voy a decir que les callamos la boca, pero sí, les callamos la boca. Esa Vinotinto jugó muy bien aguerrida y logró el empate contra la tetracampeona del mundo en ese momento. Y claro, y como decía Luis también, o sea, sacarle un punto a la tetracampeona en tu primer partido de Copa América, sabiendo que es una fase de grupos y tus siguientes dos rivales, Ecuador, que en ese momento también, no te digo que tenía un equipazo, pero varios jugadores de Ecuador ya estaban consolidados en Europa desde hace unos cuantos años, y bueno, y el 3-3 con Paraguay, pero el primer partido como tal, sacar un punto, increíble. Y más el rival. Entonces, Y bueno, más el eso rival. que tú nos das a pie, vamos a hablar del segundo partido contra Ecuador. Creo que fue el partido donde más equilibrados nos vinimos, donde más Para equilibrados mí nos vimos, personalmente, y quisiera empezar yo a hablar sobre ese partido, por supuesto. ahí vi la mejor Venezuela que he visto en mis años de vida,
prácticamente. Ese partido, viendo como una triangulación perfecta entre los laterales, con Tomás Rincón, estaba Robertico Rosales, Alexander González, que también jugó ese partido, Juan Salida por Arango, abajo. salía por abajo sin ningún tipo de pelotazo, Sí. buscando el gol, Miku Fedor, cómo descargaba hacia Juan Arango, cómo descargaba hacia un Tomás Rincón. Tomás Rincón, ese partido estuvo en todos lados. O sea, Sí, no bueno, faltaba en ningún lado Tomás Rincón, un tanque eh, en su prime con el Hamburgo, totalmente increíble ese partido para mí y tácticamente para César Farías, creo que el mejor partido que ha tenido con Venezuela, la verdad. yo más bien, o sea, lo que son las perspectivas, o sea, los puntos de vista cambian Según la... según la persona. Y yo creo que más que el partido mejor de Venezuela, pienso que es el partido donde más espacios le dieron a Venezuela. Ok. La- yo repasando el partido, poniéndome en un lugar neutro, de afuera, sin ser, porque yo soy, bueno, venezolano, amo la vino tinto, pero viéndolo desde afuera, vi a una Ecuador muy pasiva, muy no presionaba, dejaba que Venezuela tocara, dejaron, bueno, en el gol de Venezuela, yo vi como no marcaron, no cubrieron. Por muy bonita que haya quedado la jugada, o sea, no sé, no había un Ecuador muy... Pero eso puede parecer que estoy desmeritando a Venezuela y no, porque Venezuela, ante un país que ya había ido al Mundial, ya está preparado, oye, quiso jugar al fútbol que fue y aprovechó esos espacios que le dejó Ecuador y la verdad jugó muy bien. Fue el partido capaz visualmente más bonito. Lo que pasa es que yo no me dejo encandilar por las visuales, sino que analizo tácticamente lo que vi y la verdad es que sí. No voy a decir que el mejor partido de Venezuela, porque para mí fue el contra Paraguay, por mucho que hayamos empatado, pero lo digo por la garra. Pero sí fue el partido visualmente más bonito. Así que analizando el fútbol, no tiene que ser siempre bonito. También tiene que tener garra, puede tener adversidades y puede tener cosas en contra. Y Claro. pienso realmente que el de Ecuador, Venezuela salió a lo que hay que jugar, pero repito, Ecuador yo la vi muy pasiva y la vi muy dándole muchos espacios a Venezuela. Pero no le ¿Ustedes se quito mérito acuerdan? porque para ganar hay que meter el gol y Venezuela lo hizo, Ecuador no. Venezuela creó las jugadas, Ecuador no. Y yo pienso que ahí está el mérito de la Vinotinto, por mucho que haya dicho lo que dije anteriormente. Me parece interesante eso, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Ecuador en esa selección tenía más figuras que Venezuela, ¿no? Efectivamente. ¿Ustedes se acuerdan de alguna en particular? Felipe Caicedo, Felipe Caicedo en su buena época en Italia, Ah, Chucho vale. Benítez, el Chucho Benítez, que en paz descanse Chucho Benítez. Segundo Castillo, ¿no? El hombre de los trajes llamativos. de los trajes llamativos. ¿Tú lo has visto, Juan? Los trajes de Segundo Castillo. Sí, que usa lentejuelas, ¿no? El Sí. el actual entrenador del Barcelona de Guayaquil. Bueno, no sé si es actual o es ex. Ya no, no está, Bueno, en este momento no, no que estoy yo sepa, seguro, sí. el año pasado seguía haciendo. Bueno, para no ser así tan monótono y estar todos de acuerdo todo el tiempo, yo te voy a llevar la contraria un poco, Juan, porque en lo personal, yo también, bueno, vi el partido, lo reví también, y creo que fue uno de los mejores partidos que yo le vi a Venezuela jugando con una idea en la cabeza, ¿no? Como les estaba diciendo, salida por abajo, triangulaciones entre Tomás Rincón, el central, ya sea Peroso Vizcarrondo y el lateral, o ya sean los dos laterales. Sichero en ese partido se vio como nunca lo habíamos visto. Ojalá siempre hubiera jugado así en la selección, ¿no? Creo que en ese momento todos estaban compenetrados en una idea de avanzar. Me gustó mucho todo lo que tenían, ¿no? La salida por abajo del balón, no jugaban al pelotazo, como decía Yunos. Tenían una idea clara de juego, ¿no? Bueno, ahí Arango ya en sus últimos años, maestrico, Dios, maestrico, qué jugadores era. Increíble. Uno de los Bueno, de mejores hecho también. él es el que hace el gol, ¿no? Sí, sí. El gol Golazo, parce. viene, el Un golazo golazo. que viene como de unos 4 o 5 toques seguidos que hace Venezuela, que eso tú actualmente
no lo vas a ver en la selección, ¿no? Asistencia de Tomás Rincón. Asistencia de Rincón, que como tú dices, las luchó todas. Para mí fue un buen partido, la verdad, y creo que fue uno de los mejores partidos que yo recuerde de la Vinotinto. Se vio superior, superior tácticamente. Ahí se ve que Farías le ganó la batalla a Ecuador, sí. ¿Qué dices tú? ¿Cómo lo viste, Juno? Yo, bueno, ya como repetí antes, para mí, la verdad, el mejor partido de Venezuela, obvio. Y tácticamente lo de César Farías, increíble. Y de verdad que mi respeto a César Farías con esa Copa América, a pesar de que, bueno, el proyecto como tal no resurgió para clasificar al Mundial de 2014, Que pero estuvimos cerca, ¿no? Estuvimos muy estuvimos cerca ese cerca, mundial. estuvimos muy cerca también. Pero Que bueno, no diga no, Bocha Batista que fue él el que inventó sí, el que estamos cerca, ¿no? sí, 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 sí. porque Ese Mundial estuvimos bastante de hecho cerca. creo que con los números de César Farías hubiésemos clasificado este año. Sí. Y no sé, yo digo que de sexto. Sí, Puede ser, sí, creo que le ganamos la batalla a Colombia. Vamos directo. yo también pienso. Pero bueno, Ya, pero ahí, ok. no, que quería decir, Luis, cuando tú dices que contradices, no, literalmente yo estoy de acuerdo con lo que tú dices y con lo que Junos dice, que ese partido fue el más bonito de Venezuela, el que triangulamos, ¿sabes? Muchas cosas visuales que bien bonitas, pero yo poniéndome en lugar de Ecuador, o sea, pensando cómo hubiesen analizado un ecuatoriano, ese partido yo creo que a Ecuador le faltó bastante. A Ecuador le faltó físico, le faltó pegar, le faltó concentración, le faltó garra, que Venezuela, repito, y le doy el mérito totalmente a Venezuela ahí, estaba súper concentrada y, como repito, estoy de acuerdo con ustedes, también hay que analizar al rival, no siempre a la Vinotinto. Entonces, todo de acuerdo con ustedes a la Vinotinto, para resumir lo que yo dije, pero analizando también Ecuador, Ecuador no fue Ecuador, el Ecuador que estamos acostumbrados por lo menos en la historia, que ha sido una selección rápida, aguerrida, que mete, pega. Sí, Y fuerte eso en este físicamente. partido, analizando a Ecuador. Yo sé que estamos en el Instinto Vinotinto, pero pienso que aquí sí hay que analizar al rival también. Perfecto. Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan de ese gol? O sea, Sí, ya hablamos del gol que fue métrico, no, pero ustedes se acuerdan de ese pedazo de gol que fue. Sí. golazo, increíble, Fueron golazo, 4, 5 toques seguidos. increíble. Si no me equivoco, González, Arango, la tocó, Arango la dejó pasar, Miku le dio y ¡pum! Maestrico fuera del área, un golazo, creo que inolvidable, ¿no? También, todos nos acordamos de ese de Maestrico, Un gol a lo Roberto Carlos. Sí, sí. un Muy golazo bonito, fuera muy del bonito área. ese gol. A mí me encantó ese gol. Por eso Sí, que no, digo que, o sea, ese igual. partido para mí es una de las mejores actuaciones que se vio de la Vinotinto. Y como dices tú, 5 toques seguidos no se ven ya en la Vinotinto desde hace mucho tiempo. Exacto, exacto. Y Efectivamente. bueno, nos deja Cuidado. como, nos deja servido, ¿no? Para hablar de lo que fue ese partido histórico, porque podemos decir que ese históricamente fue un partido demasiado, ¿no? Ida y vuelta, empezamos ganando, nos los empatan, se van para arriba, lo empatamos al último, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes ese partido? ¿Cómo se acuerdan? ¿Qué Para les mí, parece? para mí es una combinación de los otros dos partidos. Ok, Para mí la primera parte de Venezuela fue como jugar contra Ecuador y la segunda parte fue un poco que nos metemos hacia atrás, no sé por qué. Total. Fue un Brasil de repente ahí Paraguay que estuvo atacando toda la segunda parte y se vio, bueno, llegaron los 2 goles, los frutos de los dos goles, que en el minuto 85 cuando llegó el tercer gol de Paraguay ya todo el mundo lo daba por perdido. Sí. sí, ya bueno, la gente se está empezando a irse al estadio. Sí, Y hablando de la gente, ¿cómo metía la gente en esa época, no? sí, sí. Se escuchaba más los cantos, no, bueno, no sé si obviamente por la época, por el tipo de transmisión, ¿no? Que era, También el pero país. sí en Argentina que habían bastante venezolanos ya en esa época, Ese partido en particular también estuvo bastante lleno. Y en ese estuvo país muy lleno.
fútbol, la Bastantes ambientación. paraguayos también, acuérdense que bueno, Paraguay muy cerca de Ah, Argentina. había argentinos, me acuerdo, apoyando a la Había Vinotinto. argentinos apoyando a Venezuela también, claro, obvio. Por eso, había argentinos apoyando a Venezuela y se notaba Sí, los sí, cánticos, se notaba la atmósfera y era un ambiente muy bonito, la verdad. A ellos les gusta mucho el fútbol en general y no les importa apoyar a otro país, y obviamente si no está jugando su país. Y en ese partido yo lo recuerdo con bastante cariño, lo estaba viendo con mi papá. De hecho, estábamos como decepcionados cuando Paraguay metió el tercero. También estábamos criticando la manera en que estaba jugando Venezuela en el segundo tiempo, pero, pero al final como que tuvimos esa garra en ese balón parado, Reni Vegas ya subiendo a lo último. Recuerdo que estábamos Reni Vegas, sube el narrador también no recuerdo si era de Meridiano, si era Yo creo creo que que era Toma Papá. sí, Ese sí. narrador es increíble, le da una Carlos emoción. Mauricio. Carlos Novis. Le daba una emoción, le daba, no sé, le daba como pasión, le daban ganas de seguir viendo hasta el final del partido, porque le metía todo su cariño a la Vinotinto y la verdad se notaba. Y bueno, cuando ya Venezuela el primer tiempo, muy bien, pienso que estábamos de toma y dame. En el segundo tiempo, bueno, como que se calmó, quiso descansar, soltar el balón, pero ya al final cuando ya 3-2 y ese balón parado y mete el gol, la toca Reni Vegas de cabeza ¿quién es el defensa? Disculpen. Grandi Peroso. Pero eso fue Reni el que metió el gol, sí. metió ese gol, o sea, yo lo grité, me abracé con mi papá. La verdad fue el momento más bonito que recuerdo de toda esa Copa América. Claro, fue un momento de euforia total, Total, total. prácticamente. Recuerdo, Ver a Reni Vega subiendo al minuto 93, 94, ¿cuánto era? Que en este momento no me recuerdo. Ver a Reni Vega y de Era ya lo repente último, sí. sí, 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 ese centro perfecto, el cual Reni Vega llega, y a pesar de todas las críticas que tenía Reni Vega, mira lo que puede llegar a ser, porque Reni Vega, acuérdense que también fue delantero Sí, en sus inicios, sí. en el Chacao. la verdad, yo viendo ese gol, fue un golazo típico de los mejores partidos de los más emocionantes. Los partidos más emocionantes en la historia fueron los que al último minuto se decidió para mí, de fútbol. Son los mejores partidos que existen, los que más Bueno, euforia causaron. Y la verdad es que sí, después de ese partido, aunque hayamos empatado, yo recuerdo que todo el mundo andaba emocionado, porque Venezuela no bajó la cabeza nunca, no fue la cenicienta en ese partido. bueno, y Y le dio, recordando un poco los goles, ustedes recordaban el de Grandi Peroso, ¿no? Obviamente un gol importantísimo. Hay que hablar primero del primer gol de Venezuela, que fue una jugada que tú no te esperabas, ¿no? Aunque bueno, fue un robo de Tomás Rincón a Ortigosa, si no mal recuerdo. Y tú veías a Rincón y tú decías, wow, pero qué jugadorazo tenemos, ¿no? sí, Como decía Junos, estaba en todos lados de las canchas y creo que esa fue la Copa América de Tomás Rincón donde estaba en su prime, ¿no? Y donde más brilló. Él roba el balón y se lo da, si no me equivoco, a Rondón, que Rondón sí. dispara fuera del área, ¿no? El área, sí. Para mí Un fue golazo, asistencia un de golazo Rincón. también. Para mí fue asistencia de Sí, Rincón, no aunque se no la esté, porque, contaron. Sí, porque yo sí. recuerdo que fue un corte y después fue un segundo toque para el pase a Rondón. Hasta el Entonces mundo. yo Sí, le sí, sí. cuento la asistencia a Rondón y Ronqué hace un tiro perfecto, esquinado abajo, al lado derecho del arquero, en la parte izquierda del arco, increíble. La verdad, para mí fue un golazo. No, y que hablar del gol de Miku, ¿no? Si en el partido anterior dijimos que 4 o 5 toques fueron para el gol de Maestrico, para el de Miku fueron 7 toques seguidos, hasta que Miku la tocó y para adentro, Sí, 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 ¿no? sí. Esas son las jugadas que desde que vimos esa Venezuela hemos querido ver en todas las Venezuelas que vinieron, ¿no? En la de la Copa América, perdón, en la de las eliminatorias de Brasil, que estuvimos muy cerca. Pero después, bueno, se fue diluyendo un poco la Vinotinto, ¿no? Ya con problemas que todos conocemos, problemas extracancha, problemas federación. Lo que, Sí. lo que dijo Juno, el partido contra Paraguay fue la combinación de los dos partidos anteriores. Es Sí, verdad, totalmente. esa es la mejor forma de verlo, ¿no? La descripción perfecta, sí. De hecho ese partido mejoramos lo que hicimos contra Brasil.
Pienso que estuvimos sólidamente. Obviamente no estaba la tetracampeona del mundo al frente, pero pienso que fue un partido donde aprendimos los dos anteriores y para mí fue perfecto. Fue perfecto y demostramos el nivel al que podía llegar Venezuela. Y qué lástima que esa eliminatoria no se los dio, pero estuvimos a punto. Ojalá hubiésemos llegado, la verdad. Sí, Vamos dije a... que fue Ajá. si llegábamos, bueno, íbamos a hacer un buen papel. Con esa selección creo que llegamos a hacer un buen papel en Yo, fase de grupos de un yo mundial. también, yo creo que en el Mundial íbamos por lo menos a clasificar a octavos y cuidado si no a cuartos. Venezuela iba a dar un batacazo. Yo sé que me emocioné mucho, pero yo creo que sí podíamos. En esa Copa América, bueno, que estamos en este tema, ¿no? Para recordar un poco, estoy viendo la tabla y quedamos segundos empatados con Brasil, solamente que ellos nos superaran en la diferencia de goles, ¿no? Sí. Sí. Creo que fue, como les dije, una Copa América histórica. Más que todo teníamos era un grupo difícil, era un grupo que teníamos a Brasil, teníamos a esa Paraguay mítica Muy con bueno. Roque Santa Cruz, Nelson Aedo Valdés, Justo Lucas Villar, Vargas. Lucas Barrios. Era una Paraguay difícil, ¿no? Era de esas Paraguay que venía que clasificó en el Mundial de 2014, clasificó también en Sudáfrica 2010. Y bueno, un Ecuador que a pesar de que no era la Ecuador actual, era un Ecuador que contaba con figuras, con estrellas, pues. Bueno, como ya les dijimos, Chucho Benítez, Felipe Felipe Caicedo. Caicedo. Eso podemos decir, que fue la mejor Copa América que hemos visto de Venezuela, o ustedes, hablando de fase de grupos, ¿no? Porque obviamente para el próximo capítulo vamos a tocar lo que fue ya esa eliminatoria, ¿no? ¿Qué les parece? Compárenlo con una fase de grupo que se acuerden, porque bueno, Venezuela tiene varias fases de grupos en Copa América pasando de grupo, ¿no? En la edición anterior, como habíamos dicho, sí pasó de grupo y bueno, se enfrentó a Paraguay a Uruguay en cuartos, esa perdimos 4-1. En esta pasamos también de segundo. La última con Canadá también, que la perdimos en octavos con Canadá, ¿no? Si no En cuartos. en cuartos, ¿no? Bueno, en esa En fase, cuartos, sí. eso fue una fase de grupos de Venezuela increíble. Podemos repasar la siguiente, ¿no? La de 2015, ya les digo, porque no sabemos. No. Sí, 2015 no pasamos, No. que creo que 2016. 2015 que fue Chile, correcto. 2016 que fue la centenaria, los 100 años de la Conmebol, les digo, porque en esa pasamos de grupo y pasamos casi perfectos, 7 puntos. Y bueno, la de 2019, que fue COVID, ¿no? Fue la época de COVID, que estaba Peseiro, Sí. que tuvimos que jugar literalmente con Venezuela C, con varios jugadores del fútbol, del torneo local. Volvimos a compartir grupos con Brasil en América, que también empatamos, por cierto, 0-0. ¿Cuál recuerdan más ustedes? ¿Cuál ¿Cómo lo veas? Futbolísticamente hablando, no se pone. Ok. Yo creo que futbolísticamente hablando, esta fue muy buena. Fue top 3. Futbolísticamente hablando, este es para mí el primer lugar. Depende para qué significa futbolísticamente, Junior. Jugar bonito. Cómo se vio en el campo y cómo se vio que teníamos identidad. Ok. Toque de balón, no salíamos al pelotazo, no estábamos tan desesperados. Algunos partidos, obviamente, contra Brasil, imposible no estar desesperado, siempre, obviamente. Pero igual nos vimos muy guerreros y muy distinto a lo que se ve hoy en día. No sé, ese sentir un poquito más los colores. Esa frase Aunque te voy a decir algo, ¿no? A lo mejor no sé si ustedes estén de acuerdo. Yo creo que esta fue la primera Copa América. Bueno, fue el partido contra Paraguay, ¿no? Fue el primer partido donde ya se empezaron a ver los balonazos a Rondón, ¿no? Esto que no por Rondón, ojo, sino esto que nos ha ido quitando un poco juego y una Rondón dependencia que hemos tenido de lánzale un pelotazo que Rondón resuelve, lánzale uno. Y en este partido contra Paraguay, ya obviamente ya en el 3-1 y la desesperación se empezaron a ver ya matices, ¿no? De lo que podríamos decir que iba a ser el futuro de la Vinotinto. Era el futuro de la Vinotinto, exactamente. Puros pelotazos a Rondón, sin idea de juego. De hecho, yo creo que
Venezuela, esa vino, se veía mejor con dos delanteros que con uno, ¿no? Porque recordamos que ahí estaba Miku y estaba Giancarlos y se veía como Miku casi jugando como falso 9, ¿no? Porque parecía más un 10 que un 9 bajando, recibiendo, tocando. Y Sí. ya, bueno, Rondón ya empezamos a ver eso de lo que muchos criticamos, ¿no? Y no por Sí, Rondón, sino porque los técnicos se quedan sin ideas y empiezan, dásela a Rondón, pelotazo para Rondón, o los mismos jugadores, pues, pelotazo para Rondón, y a Rondón es un Y delantero fíjate que que sí, necesita servirle actualmente al pie. para, te para, voy a dar la razón porque actualmente en el Real Oviedo, cuando entra Salomón Rondón, es pelotazo hacia arriba y que la baje Salomón. sí, total, cuando lo que dice Juno, lo que dijo Luis, cuando tienes un delantero que, bueno, es muy bueno, tiene un nivel muy grande, lamentablemente empieza una dependencia a ese jugador que a ver si te resuelve. Puede pasar, puede que no. Para mí eso es un error porque eliminas en la creación de juego en el mediocampo. Te saltas del mediocampo y para mí el mediocampo es una, si no la más importante, bueno, creo que estamos todos de acuerdo que es la más importante para crear juego. Y bueno, Sí. pienso que era exacto. Cuando empezó a jugar pelotazos a Rondón, perdió mucho esa fase creativa y se perdieron muchos mediocampistas. Se perdieron muchos mediocampistas que pudieron aportar en muchas jugadas que terminaron en pelotazos a Rondón que pudo definir o pudo definir, pero porque recordemos que Rondón es el máximo goleador de la historia de la Vinotinto. Así que bueno, muchas veces lo logró, pero muchas otras pienso que se pudo buscar otra salida, otra llegada. Y bueno, totalmente de acuerdo con usted. Ahí empezaron los pelotazos de Rondón y bueno, ¿qué se puede decir? No culpo a Rondón, pero Yo les tengo una pregunta, muchachos, que se las quiero hacer para ustedes como tal. ¿Quién fue el mejor jugador? Vamos a ponerlo De ahorita esa en fase esta de fase de grupo. grupo. De esta fase de grupo, ¿quién fue el mejor jugador de Venezuela? Ok, empieza tú, Juan. oye, en fase de ataque, yo pienso que No, no, un solo jugador. No quiero que me digas en fase de ataque fue. No, no, no. Un es solo que jugador, el más determinante que tú digas, mira, este jugador, tanto defensivamente, no quieren tres, o solo en el ataque, o solo esto, pero un solo jugador. no quieres tres. O sea, no puedo decir Rondón en ataque, mediocampista Tomás Rincón, Un solo defensa jugador. Ricardo Rondón, no puedo decir. No, no, no. Por ahora no. Bueno, yo voy a decir Rondón. Fue mejor. Ok. Luis. Yo voy a decir Rincón, porque Ujú. para mí Rincón fue muy equilibrado, tanto defensiva como al ataque. Bueno, como les dije, no sé, pero podemos decir para nosotros que cuenta como una asistencia a Rondón para ese gol contra Paraguay. Creo Sí. que defensivamente se vio muy sólido, ganó muchos juegos, triangulaba, salía por debajo y ya se le empezaba a ver, ¿no? Como futuro capitán de la selección tenía mucha voz de mando a pesar de que al lado tenía a un Paqui Lucena, ¿no? Que tenía toda ya esa experiencia en el fútbol, tanto en el fútbol como la Vinotinto, como en el fútbol nacional. Yo creo que para mí Rincón, y yo sé que no me lo pediste, pero yo pondría a Sichero también, pero por encima pongo Rincón. Bueno, yo personal, Gabriel Sichero, obviamente. Para mí, o sea, increíble su Copa América, tanto defensivamente y atacando también, llegando, buscando ese chute potenciado que tiene todavía, lo ha demostrado en la Kings League también el señor Gabriel Sichero. Y me gustó mucho lo que se vio de Gabriel Sichero, a pesar de que, bueno, contra Brasil se vio mucho más el tema defensivo. Y contra Ecuador se vio bastante que quiso pegarle a la pelota, quiso hacer su gol también. Y De hecho, buscaba el pase, Sichero, pero de hecho, para de hecho, mí, Sichero empezó la jugada del gol de Maestrico contra Ecuador. sí. Él fue el que inició esa jugada, por eso, de acuerdo contigo. A mí me encantó esa Copa América, es una Copa América que siempre voy a recordar, siempre pienso que como quiero que la así, sin miedo, con garra, que eso es lo que hemos querido ver, ¿no? Ya después podemos decir, después de César Farías, los técnicos que vinieron, tuvimos dos premundiales, bueno, para el olvido, ¿no? El del 2018 y 2022. Sí. Este,
bueno, por la bondad, ¿no? De la eliminatoria, que pasaban 7, se tuvo más esperanza, pero creo que en esa época todo venezolano quisimos que se repitiera esa época, ¿no? Por el estilo de juego. A pesar de que en esta Copa América, bueno, en medio del premundial, se ganaron los 3 partidos. Fue una Copa América donde no se le veía nada a Venezuela. Podemos decir que contra Ecuador fue suerte porque se les expulsaron a uno. Contra México, Romo fue la figura parando ese penal, ¿no? Y bueno, contra Jamaica, una Jamaica muy, muy, muy eliminada. Ya eliminada, no podemos decir débil, ¿no? Porque Jamaica contaba con jugadores de Premier League, algo que Venezuela solo ha tenido 1 o 2 en su historia. Sí. Sí. Rondón Rondón y Amorebieta, pero no sé si Amorebieta cuando jugaba En el Fulham, si no me equivoco. sí, en el Fulham, no sé si segunda o llegó a primera, no me acuerdo. Pero No me creo que acuerdo. sí llegó a primera, creo. Sí, Si no me llegó. equivoco, creo que sí llegó a Premier. Pero es una Venezuela que hemos querido ver y lamentablemente con el Bocha nos ilusionamos mucho de que la ver y bueno, Ustedes, sí. no la vimos. Para mí, bueno, la mejor fase de grupos, como ya lo había dicho anteriormente, la mejor fase de grupos que ha podido hacer Venezuela en una copa como tal, la Copa América. Y esperemos que se repita algo así. Bueno, con el partido de Argentina se vio un poco que Vizcarrondo quiso recordar un poco Sí, esa Copa tenía, América 2011, por ejemplo. tenía mucho en la forma de juego, se parecía Mucha mucho. similitud, mucha similitud. ¿Qué pasa? Ah, Bueno, ah, estamos en ajá, épocas diferentes, han pasado ya 14 años. Los jugadores jugadores, Ya el distintos. fútbol son distintos, el fútbol se juega diferente, eso también hay que entenderlo, pero no, o sea, no me disgustó para nada. Y en conclusión, seguiremos viendo obviamente lo bueno que fue esta Copa América para Venezuela, pero en conclusión para esta fase de grupos extraordinaria, Sí, histórica de Venezuela. quizás hablamos un poco más porque, bueno, la idea era hablar solo de esta fase de grupos, para el siguiente capítulo hablar sobre esa fase eliminatoria, pero yo quiero que hagan ese ejercicio, ¿no? Y vean, pongan el partido de Ecuador, de Venezuela contra Ecuador en Copa América y después véanse el partido de Argentina contra Venezuela, el último con Vizcarrondo. Van a notar, no, obviamente, los actores y las circunstancias distintas, pero en el juego van a notar algunas similitudes, triangulaciones, Sí. salidas por debajo, y muchas cosas más. sí, la verdad, yo también vi las similitudes, y bueno, creo que, no sé, pregunto, ¿ustedes también piensan que la Copa América de 2011 fue el pick histórico de Venezuela en el fútbol? Sí, Aglomerando Copa América e eliminatorias. Copa América. Porque Venezuela, bueno, a lo largo, bueno, de lo que llevamos viendo estos últimos 15 años, yo he visto que Venezuela, por lo menos en varias Copas Américas, como que siente algo más de Sí. motivación. Bueno, Y obviamente comparándola con la última, ¿no? A modo de resultado, obviamente la última es mejor porque primera vez que en la historia que se sacan 9 de 9 ok, en juego, obviamente esta es mejor. Pues esta Copa América es muchísimo mejor. también los contrincantes. O sea, para mí esa Paraguay le puede ganar. Para mí es mejor que el Ecuador de ahorita, personalmente. Yo pienso que ahorita el mundo del fútbol está sufriendo un bajón de nivel bastante grande, pero eso es muy personal. Y pienso que esa Paraguay está a un nivel increíble. También nos tocó un buen Brasil, que ese Brasil jugaba ahorita y capaz quedaba de primero en la fase, o sea, sin ningún problema. Obviamente jugando diferente, jugando igual, no sé. O sea, esto es hipotético todo, pero sí, claro. Es que es hipotético lo que estamos hablando en este momento por el tema de que han pasado 14 años, el fútbol ha cambiado muchísimo. sí, Nada sí, sí. más con la entrada de la tecnología al fútbol, no se ve el mismo fútbol desde hace mucho tiempo. Por eso es que gusta tanto volver a ver los partidos y decir, sí, wow, extraño esto. Sí, sí. Bueno, Pero bueno, también tenemos que entender que ahora el VAR influye muchísimo. Están, bueno, se vio en el Mundial Sub-20 en este momento que están agregando como un tipo de cartas, pero son peticiones de los entrenadores para pedir el VAR.
Sí, es como en el tenis, tal cual. Sí, el replay o un offside o algo por el estilo. Y Sí, bueno, sí, no es que yo no diría que está muriendo el fútbol, se está actualizando el fútbol para adaptarse un poco a, a esa total. estabilidad que Sí, debería haber en el fútbol. y más personas, ¿no? Sí, Me parece que quieren llegarle también a un mercado, como hemos visto, el mercado norteamericano, el mercado estadounidense, ¿no? Donde les gusta más, así como podemos decir, por ejemplo, la NFL, donde hay pausas, hay revisiones. Quieren llegarle también a ese mercado porque, bueno, todo el mundo lo sabe, este mercado, el mercado estadounidense es muy grande, pues. sí, Sí, y también estamos viendo un fútbol más táctico. Vemos un fútbol donde, bueno, antes había 3 cambios durante una gigantesca, la mayoría de la historia del fútbol, nada más hubo máximo 3 cambios y estos últimos años se ha subido hasta 5 y 6 en el extra tiempo. Y sí. eso pienso que da margen táctico a los entrenadores yo estoy totalmente de acuerdo. Las pausas de agua también da espacio a que los entrenadores den charlas tácticas cortas a sus jugadores para acomodar algo de forma más directa y pienso que yo, en particular, mi opinión, creo que le hace bien a los partidos. O sea, yo sé que algunos puristas dirán que le quita ritmo, pero yo pienso que está muy bien, están perfectas esas pausas, están perfectas ese aumento de cambios y Sí, pienso que sí, debió ser así. De hecho, estamos sí. viendo una bajada drástica en los jugadores que caen al campo por agotamiento. Y la verdad es que por la salud de los jugadores pienso que está perfecto. Siempre me pareció muy poco. Si tú convocas, no sé, ¿cuántos convocas por partido? 23 por partido. 22, Sí, 23, sí, 22. 23, 21. Tres me parecía muy poco, ¿no? demasiado. Era muy poco y creo que también influyó No, y en se ha buena visto, y manera. también, bueno, entrando un poco a otros temas, nos estamos desviando un poco del tema principal, pero también viendo un poco el desgaste que tienen los futbolistas. Al fin y al cabo son personas y en este momento creo que todos los años estamos viendo una copa. Desde los últimos 5 años, después y antes, un poquito antes de la pandemia, estábamos viendo por lo mínimo una copa cada año. Y Nations League, Copa del Mundo, Eurocopa, Copa América, o Champions League que es todos los años, el Mundial de Clubes también, ahora con la nueva incorporación del nuevo Mundial de Clubes. Vamos a tener copas todos los años, sí, prácticamente, no, de ahora en adelante, y el desgaste físico de los jugadores actualmente es y mucho mayor. Están llegando a jugar más de 60 partidos, los que juegan todos los 60 partidos y no tienen ninguna lesión. sí, Pero antes eso no se veía, antes tú tenías una copa cada 3 años, o sea, sí, no, no, ya estaban, por ejemplo, la Champions League subieron los partidos, si no me equivoco, pasó de 3 a 5 partidos por la fase de grupos. En la Copa, la Supercopa antes era a único partido. Creo que no era ida y vuelta, o era sí, claro, ¿no? Y ahora, bueno, tema marketing también, obviamente, también totalmente para sacar más dinero. se juega en otro país. Pero No, sí, muchachos, y, nos debíamos del tema, ¿no? bueno, también, Luis, Interesante, ¿no? Porque todo eso influye. Claro, es que claro, influye. porque estamos La comparando, diferencia de fútbol, hay que entenderlo. Sí, Para poder ganar Vinotinto del 2011 tenemos que entender claro, que no es el mismo fútbol. claro. exacto. No podemos querer solamente, bueno, pues yo lo quiero otra vez. Tácticamente se puede, sí. Los jugadores son muy distintos también. Sí. Y no, y también, o sea, como dijo Junos, para analizar esa copa hay que analizarlo ahorita, pero también comparando. Estamos comparando 2011, cómo era el fútbol y cómo es ahorita. Y pienso que eso es muy importante para los tiempos que vienen, y para lo que pueda hacer Venezuela en el futuro, chicos. Perfecto. Tienen razón, ¿no? Tienen razón. Creo que es bueno aglomerar todo lo que pasó, cómo estaba en esa época, cómo está todo actualmente. Quería hacerle una pregunta, ¿no? Si se enfrentaran, ¿no? Y hablando hipotéticamente, obviamente yo sé que eso no sirve, ¿no? No funciona y siempre ha sido, las comparaciones son un poco odiosas. Esta selección de fase de grupo, hablando específicamente con la de fase de grupo, ¿quién ganaría por ustedes? Gana la del 2011 para mí. Ganó la de 2011, pero Por creo que jugador, por mínimo 3 goles por, de diferencia. por, ju- por, yo digo que
que gana, aunque gane por 1, por 2 o por 3 goles, se vería, o sea, ya en el campo por la actualidad de jugadores. Por ejemplo, teníamos un Tomás Rincón en esta, mayor, y en esa época teníamos a Prime. Claro, Teníamos claro. Bueno, yo en creo, en esta época yo creo que ganaría un poco la experiencia de Rondón. Pienso que ganaría capaz pueda resolverle un gol a Venezuela, esa Venezuela, pero también ahí no habría color al revisarlo la pareja de central, tampoco habría color con Juan Arango. Y pienso que eso sería, o sea, yo no digo que gane por goleada, pero el dominio en el campo se notaría bastante. Y bueno, yo le daría un golcito a la de esta Vinotinto porque quiero que el Rondón actual le meta un golcito a esa Vinotinto porque quiero mucho este Rondón, pero quedaría el partido 2-1 con dominio de fútbol de esa Venezuela de 2011. Cuidado si no un 3-1, pero sí, totalmente, ganaría esa Venezuela. yo creo que quedaría parejo. No sé, obviamente por fútbol ganaría la de 2011, pero en esta última edición, ¿no? De fase de grupo, contábamos que algo con lo que nunca hemos contado en la vida y es el factor suerte. Entonces, yo no sé cómo hubiera sido esa Venezuela si hubiese contado con más suerte, pero eso ya lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Cómo hubiese sido esa Venezuela con VAR, esta Venezuela que tuvo y más, ¿no? Bueno, muchachos, yo les quería agradecer este primer capítulo. Espero que les haya gustado, ¿no? Y que lo hayan disfrutado. Y si nosotros, bueno, tuvimos algún pele de datos o algún pele de jugador, de nombre, bueno, quiero que nos los hagan saber. Aquí estamos para aprender todos y hablar todas nuestras experiencias. Y bueno, es por mi parte agradecerles. Y bueno, no sé qué tienen ustedes que decir, muchachos. Yo agradezco a ustedes, chicos. Yo agradezco a ustedes por la invitación. Agradezco este intercambio de esta conversación tan amena, recordando una Copa América tan bonita. Me encantó el tema. Momentos bien bonitos. Solo recordarlo creo que nos marca una sonrisa en el rostro a todos. Sí. Y bueno, la verdad es que muy, muy bonito tema. Ojalá sepa repetir en un futuro este debate, esta conversación, más que todo, más que debate, es una conversación porque todos estamos de acuerdo que esa Venezuela es increíble, era increíble, pero ojalá en un futuro podamos recordar otra vez esta Copa América con más personas, en otro entorno y bueno, amén chicos. Como hacer un Para mí, 2.0, ¿no? sí. Exactamente. Para mí, bueno, recordar este tema futbolístico de Venezuela es algo que me saca, como dijo el Juan anteriormente, una sonrisa todo el tiempo por la manera en cómo jugamos, la manera en cómo se vio diferente esa Vinotinto a la que se ve actualmente. Y agradecerles a ustedes, obviamente, por estar aquí conmigo, poder tener este tipo de conversaciones con personas que apreciamos el fútbol como tal y apreciamos una buena Vinotinto y sabemos lo que es una buena Vinotinto también, que queremos ver a Venezuela clasificar a un mundial. Y a las personas que nos están viendo, agradecerles también y pedirles que, bueno, aquí estamos. Cualquier duda, cualquier cosa que nos puedan aclarar en cualquier momento, estamos aquí. El botón de suscribirse es gratis, lo agradecemos también, es una ayuda para nosotros y hasta aquí. Nos veremos en el próximo capítulo, muchachos. Y recuerden, muchachos, comenten abajo, nosotros ya hablamos de eso, bueno, que tenían que haber dejado la pregunta para lo último, pero comenten abajo qué Venezuela creen que ustedes ganaría. Obviamente no quiero que me comenten, es que si Tomás Rincón juega y el otro Tomás Rincón, se crearía una brecha de espacio-tiempo y se enfrentarían. Claro. Imagínenlo, nada más. Imagínenlo. Bueno, muchachos, nos vemos, suscríbanse, denle like, comenten. Adiós. Hasta luego.